Me relaciono muy bien con los entornos y con las personas. Estoy en Jaén y estoy en mi casa. Estoy en continuo movimiento y entendí desde el principio lo que quería hacer. Empecé haciendo teatro. El pasado no existe, el futuro no es. Solo tenemos el presente. Me especialicé en deporte, pero yo ya venía de hacer cultura, de hacer información general. Fue a través del deporte cuando empezó y donde empezó mi carrera profesional que dura hasta ahora. Tenemos que improvisar mucho. La verdad que hablas con Antonio, hablas de historia, de Real Jaén, sobre todo porque es una persona que quiere mucho su ciudad. Y todo lo que nos cuenta el Jaén es interesante y siempre es bonito escuchar estos temas. ¿Qué necesita el Real Jaén para volver a eso? No lo sé, no tengo ni idea. Yo siempre he conocido al Real Jaén en debilidad. ¿Crees que el deporte está evolucionando o cambiando? Quiero que me digas los aspectos positivos y también los negativos. El deporte y la vida evoluciona. Lleva al individuo más allá de sus límites naturales. El ser humano tiene un límite. Para romper esas barreras ya se utilizan métodos. Quizá por esa sobreexigencia también. Claro. Esto que tenemos aquí, lo vamos a enseñar a las cámaras. Palabra de fútbol. Palabra de fútbol no es un medio de comunicación, es una idea y es transversal. Por ese camino que el fútbol abre, intentamos posicionar a otros deportes. El bádminton, el boxeo, el baloncesto. Una historia que al final le sirve al niño que la lee. ¿Por qué? Porque casi todas esas historias son de superación de obstáculos, de convencimiento personal. De inspiración. De inspiración. Porque nosotros no distinguimos entre ganadores y perdedores. ¿Qué se siente al estar entrevistando a personas como Joaquín, Álvaro Benito o Mateo Laoz? Son personas, tengo una buena relación con ellos. ¿Tú qué futbolista dirías que gana más en las distancias cortas? Yo me quedo con Fernando Campos. El futbolista normalmente, si no te conoce mucho, siempre tiene una coraza. Luego hay otros que te conocen y entonces se esponjan. ¿Te sientes una gran presión al tener que estar en todo este tipo de trabajo? La presión lógica de querer hacerlo bien. Lo de aquellos youtubers. Lo de los influencers y los youtubers, yo no conozco a casi nadie. Lo del intrusismo laboral no me preocupa. Llueve las palmaditas a la espalda por los compañeros, por ese rollo. ¿O vuelan los puñales también por otra parte del sector de tu trabajo? ¿Cómo lleváis entre vosotros? En el vestuario hay de todo. El bueno, el malo, el tonto, el listo, el oportunista, el habilidoso. Te has llevado decepciones muy gordas. ¿Eres feliz? En términos absolutos no creo que nadie sea feliz. ¿Qué es para ti la felicidad? La felicidad es la ausencia de dolor. El tiempo no son ni los días, ni las horas, ni los años, ni los meses. Los momentos. Y las personas. Bueno, pues bienvenido un día más a Nuevo Milenio, podcast número 7, Willy. Podcast número 7. Hoy tenemos una cosa muy chula, ¿eh? Chulísima, o sea, yo creo que es, hasta la fecha, el mejor. Yo diría que sí. Bueno, hoy vamos a hablar de deporte, de fútbol, de experiencia, periodismo. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Oliver. Antonio Oliver, encantado. Un placer. Estoy expectante y ojalá que pueda responder a lo que me planteáis y que sirva un poco de información y de conocimiento en general de lo que soy y de lo que hago. Sí, totalmente. Tenemos un periodista que, a diferencia de nosotros, que no lo somos, esperemos estar a la altura de lo que es tu trabajo y de lo que representa esta profesión de la comunicación. Bueno, pues como hemos dicho, hoy vamos a hablar de deporte, de fútbol, de experiencia, de proyectos, palabras de fútbol, revistas deportivas. Pero sobre todo queremos conocer a la persona también, porque este podcast también no solo venimos para hablar de trabajo, sino también para conocer a las personas. Entonces, queremos mostrar al público de Nuevo Milenio quién es Antonio Oliver. Hombre, eso es empezar hablando de filosofía, ¿eh? Porque definirse... Me gusta mucho, la filosofía. Entonces te puedes playar. La filosofía, no soy un especialista, ojalá, porque he tenido buenos profesores, pero no puedo decir que sea un conocedor de la materia en profundidad, pero de forma general y por lo que he escuchado de gente que sabe mucho y que conoce profundamente la materia, la filosofía es la palanca que mueve el mundo, el pensamiento. Entonces, digo que definirme a mí mismo es complicado. Sí, totalmente. Yo nací en Villacarrillo y a partir de ese momento soy un ente, un ser en construcción. Porque, por suerte, mi forma de entender la vida y de entender el trabajo y de entender las relaciones siempre está en movimiento. Salí de Villacarrillo, llegué a Jaén, me fui a Málaga, estuve en Sevilla, en Madrid y ahora estoy un poco en ninguna parte. Porque no sé si es una suerte, hay gente que me dice cómo puedes, para allá, ubícate, pero la verdad es que yo estoy ubicado cada vez que me paro. Me relaciono muy bien con los entornos y con las personas, con lo cual no tengo sensación ni de extranjero, por supuesto, ni de extraño en ninguna parte. Estoy en Jaén y estoy en mi casa. Voy a mi pueblo y estoy en mi casa, pero voy a Galicia y me siento en casa. O estoy en Madrid y estoy muy bien, porque Madrid es una ciudad que me encanta.
Entonces, estoy en continuo movimiento y eso hace complicado que me pueda definir si realmente soy un vocacional de lo que hago. Entendí desde el principio lo que quería hacer. Yo quería comunicar. Empecé haciendo teatro, aficionado en el instituto de mi pueblo. Ahí aprendí a hablar, a vocalizar y a distinguir las palabras bien. Y a partir de ese momento llegué al mundo de la comunicación y en eso estoy. Me gustaría conocerme un poco más, porque yo a veces me sorprendo de reacciones que tengo. Y cuando veo una reacción que me sorprende, entonces me doy cuenta de que cambio cada día, pero imagino que eso le pasa a cualquiera. Claro, totalmente. Es lo que has comentado. A todo el mundo que viene aquí al podcast siempre nos lo dice. La primera pregunta es la más difícil de todas. O sea, definirse es, pues, tú verás. Muchas veces, bueno, lo he visto en varios podcasts de Pedro Vivas, que lo menciono mucho, que dice que definirse es limitarse. Totalmente. Yo no es que no me quiera definir, es que cuando lo intento me doy cuenta de que tengo muchas limitaciones para encontrar las palabras exactas, los términos que me definan. Hay algún amigo que me ha dicho, eso es que eres un inmaduro. Y dije, felizmente. O sea, yo a veces digo que tengo la inocencia suficiente todavía para seguir viviendo. Porque cuando escucha a alguien decir que está de vuelta de todo, que lo sabe todo, o sobre todo cuando dice que se ha hecho a sí mismo, a mí me da miedo. Nadie se hace a sí mismo, ni nadie está de vuelta de todo, porque eso quiere decir que controlas la vida, y la vida no la controla. Nosotros estamos viviendo a expensas de lo que la vida nos da o dispone. ¿Qué sé yo lo que va a pasar mañana? ¿Cómo puedo decir que estoy de vuelta de todo si mañana me ocurre algo que no me ha ocurrido nunca y que cambia mi forma de entender y de ver el mundo? Por eso te digo que es complicado. Quiere decir entonces que la vida está siempre en constante cambio, por así decirlo. Somos un cambio permanente. O sea, hoy estamos aquí sentados y me preguntáis proyectos, el futuro, análisis de lo que puede ocurrir mañana con respecto a la profesión. Esos son entelequias, esos son actos de voluntad a la hora de opinar, porque hay que tener una pequeña hoja de ruta, pero que no vaya más allá de muy poco tiempo y de muy poca ambición en el proyecto. Tenemos que tener sueños porque es obligatorio, pero tenemos que tener también un sentido práctico de las cosas que nos ayude a vivir cada día, pero con la certeza de que cada día puede cambiar todo en un momento. Y eso, lamentablemente, lo estamos viendo yo todos los días. Así que tengo mucho cuidado con hacerme proyecciones de futuro largas, cortas y con cuidado. Totalmente. Dicen que la proyección en el pasado es depresión y que la proyección en el futuro es ansiedad. El pasado no existe, el futuro no es. Solo tenemos el presente, el hoy, el aquí. Totalmente. Con un sentido práctico, es decir, recordando las cosas en las que no anduvimos bien y teniendo, como digo, una pequeña proyección. Pero no podemos vincular todo al futuro. Voy a hacer, quiero tener, quiero alcanzar, ni lastrarnos con lo que tenemos detrás. Me equivoqué, esto no me salió, a este sitio no voy porque todo me sale mal. Hay que pensar menos y pensar bien. Totalmente, y sobre todo tener a lo mejor la atención, esa atención plena en el presente. Sí, atención, estar alerta. Es decir, porque en el presente, en el ejercicio de vivir, hay muchos actos reflejos. Y si no andas bien de reflejo, te puedes equivocar o puedes hacer movimientos que van en contra tuya. Es un ejercicio, hay que estar entrenado para vivir. Totalmente. Hemos empezado el podcast muy filosófico, ¿eh? No, o sea, sí. De una manera muy filosófica. Sí. El comienzo Sí, que... Es lo que estamos diciendo, que ves que va a ser mejor, sí, porque es que... Sí. Guay. Hombre, es que tenemos una persona que se dedica al tema del periodismo, la comunicación, entonces es muy importante. Antes habéis dicho una cosa y voy a compartir un secreto que yo tengo en las entrevistas. La entrevista, la primera pregunta, efectivamente. Yo he visto a gente que está acostumbrada a tener un micrófono delante, políticos, periodistas, curas. Son gente que está acostumbrada a hablar en público. Y cuando se trata de que ellos son el protagonista, cuando ellos son quien tiene que responder, quienes deben responder con su opinión, se ponen nerviosos o por lo menos están inquietos. Entonces, cuando voy a hacer una entrevista siempre procuro, y se lo voy a contar porque tampoco es un secreto, siempre procuro que sepan cuál es la primera pregunta. Entonces, en el momento en que llegan al estudio, me acuerdo
que cogían y les ponían su micro, estábamos haciendo pruebas de sonido y tal. Y mientras todo esto, yo le deslizaba como si no fuera importante. Oye, mira, la primera pregunta que te voy a hacer es esta, tal. Y pasaban 2-3 minutos hasta que yo ya le hacía la pregunta. Tiempo suficiente para que el entrevistado pudiera encajarse un poco y decir, ¿y qué ocurría con eso? Que salía relajado, porque no iba a tener dificultad en contestar a la primera pregunta. A partir de ese momento, como la charla normalmente era distendida, aunque tuviera más o menos profundidad, pero era distendida, entonces el personaje ya estaba relajado. Y he visto en esas entrevistas como el personaje, de tener una tensión extrema o de proyectar una tensión extrema, pasaba a estar tan relajado que me contaba cosas que yo ni le preguntaba, ni imaginaba que me las iba a contar. Ostras. Por eso pienso que la primera pregunta es la más importante de todas. Lo que hay que hacer es, primero, si alguien viene a darte una entrevista es porque poco o mucho confía en ti. Claro. A partir de ese momento, tú tienes que plantearle lo que le tienes que plantear. Porque no, si hay un tema delicado, se lo tienes que plantear. Si hay un tema conflictivo, se lo tienes que plantear. Pero el individuo tiene que ver en ti alguien profesional y fiable, personalmente fiable. Entonces, eso ayuda mucho. Claro. La verdad es que muchas veces haces preguntas y se malinterpretan, pero es que tienes que hacerlas. Pero fundamentalmente me refiero a eso. Tranquilidad, crear un buen clima y sobre todo haber generado previamente una sensación de profesional que respeta. Claro. Totalmente. Ya que nos hemos metido directamente en el tema ya del trabajo de comunicación y de entrevistas, te iba a preguntar, Antonio, ¿cómo fueron tus inicios en tu trabajo, en tu carrera profesional, en el mundo del periodismo? Yo quería ser periodista, pero de escribir. Cuando llegué a Jaén a estudiar magisterio, mi tío Lorenzo Molina, que era el director de Radio Jaén, me llamó y me dijo, quiero que vengas por las tardes a la radio y que pruebes. Y yo a las 6 de la tarde, cuando acababa la clase, me venía a la radio y ahí estuve mucho tiempo hasta que ya la radio fue comiéndose todo y al final me quedé ahí. Al principio era un chaval que estaba empezando, que estaba aprendiendo y hacía un poco de todo. Finalmente me especialicé en deporte, pero yo ya venía de hacer cultura, de hacer información general, de hacer todo. Tenía una base general, pero me especialicé en deporte y fue a través del deporte cuando empezó y donde empezó mi carrera profesional que dura hasta ahora y que está relacionada con eso, aunque en todos los sitios donde he estado, en algún momento, porque la gente de deporte somos muy versátil. O sea, un periodista deportivo lo tira y siempre cae de pie. Tenemos la capacidad, y hay muchos ejemplos, muchísimos ejemplos, de gente que empieza a hacer deporte y que luego acaba haciendo otra cosa que no tiene que ver con el deporte, pero que la hace bien. Y en este caso, yo por todos sitios donde he pasado, he hecho deporte, pero si había una inundación en Málaga y había que entrar en el programa de Iñaki Gabilondo por la mañana, pues me mandaban a un puente que se estaba desbordando y yo allí hacía mi información con decencia, con pulcritud, correctamente, con lo cual a mí aquello me gustaba porque mi concepto de la información y de la comunicación no tiene departamentos estancos. Yo puedo estar en deportes, pero yo soy un comunicador. Yo soy un periodista que hace información y no importa qué información hace. Lo que sí tengo claro es que de cualquier cosa que hable debo estar bien informado. Porque también cuando el respeto se gana de esa manera. A mí, si alguien me escucha, podrá decir me gusta, no me gusta, está equivocado, creo que está equivocado, pero puede tener y tiene normalmente la certeza de que lo que estoy diciendo no lo improviso cuando se trata de temas que no se pueden improvisar y que medianamente me lo he preparado. Porque el que tiene que tener confianza en mí es el que me escucha. Y si no la tiene, la comunicación no existe. Totalmente. Antonio, entonces me estás comentando que si, por ejemplo, tú eres periodista deportivo, una vez que sabes de tu ámbito del tema del deporte, puedes abarcar otros ámbitos como pueden ser noticias, lo que tú has dicho, una inundación, pero, por ejemplo, al revés, ¿podría ser? Es más difícil. Quizás no. Es más difícil. Verás, hay una cosa y es que el hombre de deporte, la mujer de deporte, tenemos que improvisar mucho en el sentido de que tenemos que narrar y tenemos que describir
un partido de fútbol, un entrenamiento, y eso no se puede guionizar. Tú llegas a un partido de fútbol, no sabes el resultado, sabes la alineación, te la cambian de cuando en cuando, y tú tienes que, cuando no había televisión, que es cuando yo empecé, lo que tenías que hacer es proyectar una imagen en el que te escucha, de tal manera que él te esté escuchando y tenga elementos para visualizar. ¿Qué hacía yo? Cuando empecé a radiar partido del Real Jaén. Entonces, cuando yo estaba radiando fuera de casa y no había televisión para verse, sino que me estaban escuchando y me estaban sabiendo lo que pasaba en el campo por lo que yo les contaba. Entonces, yo hacía una proyección de imagen. ¿Cómo era? Yo decía, si estuviéramos en el Estadio de la Victoria, el Real Jaén estaría jugando en la portería de vestuarios o estaría jugando en la portería de peritos. Con lo cual, el público que me estaba oyendo, el oyente, se hacía una foto del campo. Y sabía que el Jaén, si estaba en vestuario, si jugaba el portero en vestuario, estaba atacando a peritos. Entonces estaba jugando con una imagen. Y esas imágenes es las que yo trataba de utilizar, transponer, para que el que me está escuchando y conoce los mismos espacios que conozco yo, se pudiera ubicar. Pero eso son técnicas y son herramientas que todo el mundo, cada uno se adapta y se prepara para contar y que ayude a ver lo que estás contando, a verlo mejor. La verdad es que hablas con Antonio, hablas de historia, de Real Jaén, sobre todo porque es una persona que quiere mucho a su ciudad. Y todo lo que nos cuenta del Jaén es interesante porque obviamente mi padre juega en el Real Jaén. Y siempre es bonito escuchar estos temas de... ¿no? El estadio cuando estaba ahí en Perito. Claro, yo no he llegado a conocer porque eso fue ¿en qué año fue? El cambio de estadio fue en el año 2000, 2001. O sea, nací yo en el 99. Pues, no te dio tiempo. Imagínate con un año. Mi hermano sí lo conoció. Pero sí he visto algunas fotos y algunos resúmenes de un Real Jaén Atlético Madrid en el año 2000, que estaba ese año el Atlético en segunda división, si no me equivoco. Y perdió aquí. Se le ganó en el Estadio de la Victoria. Fue uno de los años... Bueno, yo creo que el año en el que el Real Jaén en segunda división ha estado más lejos del descenso y más cómodo. No fue cómoda la temporada porque, lógicamente, el Jaén era el Real Jaén y estaba en una categoría muy fuerte que tenía el Atlético de Madrid, el Sevilla y compañía, pero el equipo estuvo muy bien, quedó décimo primero por ahí. Habrá ojos de entrenador y un equipo. Estaba precisamente en aquella plantilla estaba Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad, que jugó muy poco. ¿Y Manol? Y Manol Alguacil jugó en el Jaén esa temporada y jugó muy poco. Hace poco vi una foto de él vestido con la camiseta del Real Jaén, sí. Me lo comentó mi padre que jugó ese estadio tiene mucha historia, tiene mucha historia. Antonio, contéstame de una forma breve. ¿Qué necesita el Real Jaén para volver a eso? Eso es la cuadratura del círculo, no lo sé. No tengo ni idea. Yo siempre he conocido al Real Jaén en debilidad. Es decir, nunca he visto un club institucionalmente bien construido. Siempre tenía agujeros, siempre tenía fallas, siempre tenía... No sé, el Jaén se sostenía de la voluntariedad, de la voluntad de un grupo de personas, de una afición que echaba una mano cuando hacía falta, pero no hay una construcción serena, sólida y solvente. Es decir... la estructura de club siempre está... Ahora mismo parece que hay una estructura que... Pero vamos a ver, porque yo ya me he vuelto como Santo Tomás. Tengo que ver para creer. Entonces, en este momento hay una ilusión tremenda de nuevo, parece que... Pero claro, todo es relativo. Y yo he visto, te digo, momentos críticos, que Jaén parecía que iba a desaparecer cuando nos bajaron de categoría. Y tuvo que intervenir Lorenzo Morilla, que era un catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada, de Jaén, muy jiennense y muy del Real Jaén, y bueno, interpuso un recurso y gracias a ese recurso el Jaén se salvó el Calvo Sotelo, en fin, el Lorca, pero vamos, que cada vez que miro atrás, a lo largo del tiempo, en mitad del tiempo o ahora, siempre hay angustia. Y creo que el Real Jaén es una voluntad, un acto de voluntad más que otra cosa. Ojalá que pronto sea un club de fútbol con unas estructuras sólidas, pero no sólidas ahora, que parece que las tiene, sino en el tiempo, y que podamos tener un buen año deportivo o un mal año deportivo y que eso no ponga en riesgo todo. Hay equipos como el Numancia, por ejemplo, que Anquela me contaba que era un equipo extraordinario, pero no porque estuviera en primera o en segunda B.
no, sino porque estando donde estuviera tenía una estructura de club que no se movía. Es decir, bajaban, vale, ya subiremos el año que viene, pero ni se volvían locos, ni cambiaban la forma de trabajar, ni la filosofía del club. Eso es lo que tiene que ser para mirar al futuro con esperanza. Claro, quizás hablamos de que el Real Jaén está un poco estancado también, ya no de forma a lo mejor empresarial, sino... El Jaén es que tiene una deuda fortísima. Entonces, eso es un lastre. El Jaén, con su imagen, con su historia, es un club muy apetecible para inversores. Pero ya entramos otra vez en el gran dilema. Si viene un inversor, el Jaén se desnaturaliza. Pero si no viene, a lo mejor desaparece. Ese es el gran dilema. Hemos visto todos lo que ha pasado con el Valencia. Claro, Peter Lim, nadie lo quiere. Pero mi pregunta es, antes de Lim, ¿qué había? ¿Quién vino? ¿Por qué no compraron los valencianos el Valencia? Claro, todo eso tiene respuestas, pero claro. Al final la conclusión es que viene un extranjero que no conoce ni la cultura, no conoce la historia, no conoce la filosofía que anima a esa institución y lo compra, pero lo compra como compra un supermercado en Japón o una plantación de plátanos en otro sitio. No tiene alma. Es un negocio. Y claro, el valencianista o el otro de tal club que ve que un extranjero no maneja el club como a él le gustaría que lo manejara, se enfada. Pero al final lo que tenemos es que el dueño del club lo ha comprado como una inversión y como un negocio. Lo del Jaén, ahora hay una empresa y parece que en el año que lleva, está poniendo profesionalidad en el criterio. Vamos a ver si acompañan los resultados y de ahí se deduce, de ahí viene una tranquilidad en el tiempo. Claro, podemos decir que a partir de esa profesionalidad de estructura de club podemos proyectar por así decirlo, un proyecto a largo plazo, ¿no? De club para que se pueda ascender o para que se pueda... El proyecto tiene que estar sujeto en bases profesionales. Es decir, tiene que salir de la cabeza, no de las tripas. No puede ser que un día pierdas un partido 0-4 y te cargues al entrenador, te cargues a 2 futbolistas, te cargues al secretario. No, esto no es así. Es decir, en fútbol sí es así y hemos visto cómo funciona un equipo cuando empieza a funcionar así. Normalmente acaba mal. Entonces, cualquier proyecto tiene que tener un criterio profesional. Y eso no quiere decir que no tenga alma o no tenga emoción o no tenga intensidad, pero que todo eso tiene que tener un punto de equilibrio en el que lo razonable, lo racional se imponga a todo lo demás, aunque a uno le gustaría emocionalmente hacer o decir otras cosas. Claro, totalmente. Te voy a hacer una pregunta, Antonio. Si quieres me lo puedes enlazar con el Real Jaén. Me lo puedes, ¿vale? La pregunta es, ¿crees que el deporte está evolucionando o cambiando actualmente con respecto a hace unos años? Quiero que me digas los aspectos positivos y también los negativos. Hombre, ¿puedes hablar del Real Jaén o de cualquier si es que el Real Jaén, como deporte en general? El deporte en general, el deporte y la vida evoluciona. Hay un cambio constante, efectivamente, se van produciendo. Lo que ocurre es que en el caso del fútbol, por ejemplo, el fútbol es uno. O sea, tiene muchos acentos. Cada uno lo habla y lo juega y lo dice a su manera, pero el fútbol es uno. Y fundamentalmente, intrínsecamente de dentro, en su naturaleza es bueno. Lo que ocurre es que luego hay muchos elementos que lo rodean, el fútbol y el deporte, que ya lo pervierten. Porque hay mucha gente que no es del deporte, pero encuentra en el deporte algo que ni la empresa, ni el dinero, ni la política le dan. Hay mucha gente que no está contenta con tener mucho dinero, no está contenta con ser el director o el jefe o el dueño de una gran empresa, no está contenta con ser un político de fama o de haber sido. Necesita, además, el reconocimiento de la gente. Y eso no lo encuentra ni en la política, ni en la empresa, ni en ningún sitio, nada más que en movimientos de masa como el deporte. El deporte te coloca ahí y de estar en tu casa podrido de dinero, pero absolutamente desconocido para el gran público, te colocas ahí y te conoce todo el mundo y además todo el mundo escucha tu ocurrencia. Yo no he visto una cosa igual que los directivos que llegan nuevos, que dicen que han visto fútbol toda la vida, pero que de buena a primera se colocan ahí y empiezan a hablar de fútbol como si hablando con el entrenador o con los jugadores o con los periodistas, sobre todo con el entrenador, se contagiara y ya supiera, como si fuera una gripe.
No, es que he estado al lado del entrenador que sabe mucho y me ha contagiado y ya sé de fútbol. Decía un amigo mío que estaba en un club de primera división y que llegó el presidente, y cuando llegó le dijo: hombre, yo de fútbol no entiendo, porque, en fin, lo que quiero ser es muy respetuoso con cada área y todo. Muy bien, dice, me encantó. Dice, pasaron 3 meses y si lo dejo quiere tirar los córneres. O sea, en 3 meses ya había pasado de no saber nada a dar opiniones y a intentar meterse en el área del director deportivo, del entrenador, porque decía, su argumento era que lleva viendo fútbol toda la vida. Y no, usted ha estado mirando fútbol toda la vida. Ver fútbol es otra cosa. Eso es lo que has comentado antes de, por ejemplo, el dueño del Valencia, que es una persona que viene extranjera, que no conoce las raíces del club. Pero es que ni está en Valencia. Claro. Claro. Él está por ahí, es que no me acuerdo, iba a decir el sitio, pero está por ahí en donde tiene la sede de su empresa. Tiene a gente colocada ahí, que unos son españoles, otros son de su país, otros son de otro país. Tiene un entramado de ejecutivos a los que le pide cuentas y rentabilidad. A él le da igual. Es que el entrenador nos ha dicho que necesita un lateral derecho, hay que hacer una inversión de 15 millones. 15 millones, estás muerto. No, nada. Y entonces el equipo va bajando. Y claro, los entrenadores llegan con buena voluntad, sobre todo algunos que son jóvenes, y quieren cambiar. Porque claro, el Valencia es un escaparate. El Valencia yo digo el Valencia como y hay otros clubes. Y es un escaparate que ser entrenador del Valencia en tu currículum. Pero claro, la gran mayoría se van hundiendo poco a poco en la ciénaga, en el fango, porque claro, no hay quien le eche una mano. Cuando tienes un equipo de gente joven, si la gente joven te sale bien, como le ha pasado al Barcelona, vale, pero si no, el Valencia también los tiene jóvenes, pero hay que hacerlo, hay que cocerlos, hay que dejarlos que crezcan, y eso ocurre. Entonces, eso es como todo. Y para que algo funcione, vuelvo otra vez a lo de antes, tienes que darle un sentimiento, un trabajo y una dedicación medianamente profesional. Claro, totalmente. Es lo que hemos comentado, conocer por lo menos que las raíces del club, su filosofía, que es muy importante. Claro, y el deporte, estábamos hablando de eso antes, el deporte claro que ha cambiado. Y ha cambiado porque ha mejorado mucho todo. El conocimiento, el deporte, la base de cualquier deporte es el ser humano y su estructura física y mental. Porque lo mental estaba fuera de cualquier parámetro no hace tanto tiempo. Ahora lo mental nos hemos dado cuenta de que es el motor que lo mueve todo. Tú puedes tener un equipo perfectamente preparado físicamente, técnicamente bueno y tácticamente entrenadísimo. Pero si ese equipo tiene un problema, una falla mental, todo el trabajo físico, todo el trabajo táctico, toda la bondad técnica que tienen, no sirve. No sirve. Y además, la solución no es una solución colectiva, normalmente. Cada individuo es un mundo. Cada hombre, cada mujer necesita un mensaje. Lo que a uno lo activa, al otro lo desactiva. Con lo cual hace falta un conocimiento profundo de la materia para que el equipo funcione o el individuo que hace deporte individual esté absolutamente en condiciones de sacar todo el rendimiento que tiene, pero partiendo de que tiene la mente sana. Por eso ahora está siendo tan frecuente oír hablar de la salud mental. Eso no ha empezado ahora. Lo que ocurre es que ahora se le ha puesto nombre. O se le ha dado valor, por así decirlo. No, claro. Primero se le ha identificado. Y luego, al identificarlo, lo relacionas con los problemas que ha tenido el individuo o han tenido los equipos en otro momento. El psicólogo entró de puntillas y ya al final, desde abajo, desde la base... Una parte importante. Claro, es fundamental, ¿me entiendes? Entonces eso cambia. Luego hay una cosa que me dijo una vez en una entrevista a José Antonio Marina, un catedrático de filosofía, un filósofo, lo definía una amiga mía como observador de la realidad. Y este hombre me dijo en una entrevista, dice, a mí me gusta el deporte, dice, pero no me gusta el deporte de élite. ¿Por? Dice, porque lleva al individuo más allá de sus límites naturales. Es decir, el individuo pelea, se forma, trabaja, llega a un límite, porque el ser humano tiene un límite. Los 100 metros se pueden correr en décima más, décima menos, pero no en 2 segundos menos. Y a partir de ese momento parece que lo importante no es el deporte, sino romper barreras. Y para romper esas barreras ya se utilizan métodos, y estamos en el dopaje, para tratar de llegar a donde el individuo naturalmente y con todo su esfuerzo no puede llegar. Me decía Marina que el deporte de élite no le gustaba por eso. Quizá por esa sobreexigencia también. Claro, porque bueno, hay... más que eso. La exigencia no es más de eso. La exigencia máxima
te la pones tú. Llegas nutricionalmente, con trabajo físico, con conocimiento técnico de tu deporte, todo eso al máximo y dedicándole todo el tiempo. Pero hay momentos en que el hombre tiene una barrera, el ser humano tiene una barrera. Los límites. Y si quieres saltarlo, tienes que utilizar cosas que primero no son legales, pero sobre todo son perjudiciales. Porque el que se somete a eso, aunque no lo casen en un control, el control lo hace la vida, el control lo hace la naturaleza. Y cuando menos te lo esperas, se ha encontrado muerto en su casa. Totalmente. Claro. Es así. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el tema de... Ya no solamente con la salud mental, sino con el tema del dopaje. No sé cómo, porque no me quiero meter en esos temas porque no entiendo tampoco mucho de cómo ha sido eso en el fútbol. Eso evoluciona muchísimo. Pero claro, eso ahora mismo está súper controlado. Eso supongo que ahora mismo no... Recuerdo un ciclista que me decía, cuando me veas llegar a la meta con espuma en la boca, ya sabes que voy hasta arriba. Ya ves. Y estoy hablando de hace mucho tiempo. Madre mía. Sí, cambian las cosas. Sí. Ahora sí que es verdad que todo está más controlado, ¿verdad, Antonio? Sí, ahora hay controles. Pero también es cierto que como el mal avanza, sí. Recuerdo que un día un médico me llamó y me dijo, Antonio, fulanico ha meado negro, tinta de calamar. Digo, no me digas. ¿Y eso cómo es? Dice, total, que por teléfono no lo hablamos. Eran teléfonos todavía de me alegro vete. Sí. Entonces fui al campo y a hablar con el médico y me dice, mira, el bote que mira, este es el que hemos mandado y este es el que lo tengo aquí para analizarlo yo y tal. Digo, ¿y eso? Dice, porque ha tomado algo, pero como tiene dinero, ha pagado para que le hagan un enmascarador. Y ese enmascarador asociado a lo que ha tomado, dice, pues da negro. Dice, pero vamos, que no sé si sacarán o no sacarán. Dice, pero que en blanco, dice negro y en botella. Ya era. O sea, pues ya sabías lo que era. Claro. Y Antonio, ahora te quiero preguntar por esto que tenemos aquí. Lo vamos a enseñar a las cámaras. Palabra de fútbol. ¿La conocías, Willy? ¿Revista? Pues no la conocía. Pues llevan 20 años ya casi. 20 años, casi ya. 20. 20, ¿no? Me lo dijeron hace 15 o 20 días, un amigo de Madrid con el que empecé a hacer cosas hace 20 años y que es el que se ocupa un poco de temas de diseños y historias así de especiales. Y me dijo, Antonio, el 5 de junio Palabra de Fútbol cumple 20 años. ¿Y cómo sabe eso? No, ni me había acordado ni lo tenía, pero él lo tenía todo por trabajitos que hacía, por proyectos que estábamos ya con la filosofía del proyecto y ya hicimos algunas cosas en Madrid hasta que aquello se puso de pie con un programa de televisión que se llamaba Palabra de Fútbol y que salió, se hizo en Localia a nivel nacional, se emitía los domingos, los sábados por la tarde, por la noche, y ahí empezó Palabra de Fútbol. Yo ya venía haciendo cosas, pero ahí fue donde arrancó el proyecto. Te iba a comentar que nos explicara un poco de qué trata, cómo organizáis, qué ámbitos tratáis, si solamente tratáis fútbol, tratáis deporte. Bueno, yo más o menos sé de qué trata, sí. Pero quiero que se lo explique a la gente que está viendo el podcast. Palabra de Fútbol no es un medio de comunicación, es una idea y es transversal. Se llama Palabra de Fútbol porque yo vengo del fútbol fundamentalmente, pero hemos querido y queremos utilizar el fútbol como ariete para abrir puertas, para abrir espacios, para llamar atención, pero por ese camino que el fútbol abre intentamos posicionar a otros deportes para atraer la audiencia del fútbol al conocimiento, quien no lo tenga, de otro tipo de disciplinas deportivas. En Palabra de Fútbol, el bádminton, el boxeo, el baloncesto, el deporte en silla de ruedas, la integración deportiva, en fin, la mujer en el mundo del deporte. En Palabra de Fútbol cabe absolutamente todo y, de hecho, nos ocupamos de todo, tanto en la página web como en la revista de papel, como en nuestros seminarios, conferencias, en las actividades que realizamos fuera de lo que es puramente periodístico, porque hacemos información deportiva con el apoyo o la orientación o el foco puesto en los derechos humanos a través del deporte. Es muy importante para nosotros y esa fue cuando nos juntamos en Madrid 4 o 5 colegas
y pusimos en marcha esto. Sois más, ¿no? Sí. El problema es que somos una idea y por lo tanto la idea no tiene una ubicación, no tiene una sede. Yo, por ejemplo, quise arrancar Palabra de Fútbol en Jaén porque la pandemia me pilló aquí. Y en la pandemia recordad que dijeron que todo tiempo de crisis genera una oportunidad. No sé si fui el único que lo creyó. Pero cuando le planteé a mis colegas, les dije, oye, mirad, que vamos a transponer la página web a una revista de papel. Estás loco, contracorriente, pues el papel ya ha muerto, eso ha caducado, está amortizado y tal. Y yo dije, no, a ver, el papel puede coexistir con todo lo demás. Hay personas que el tacto no lo cambian por nada, que el color y la sensación que tiene abrir un libro o una revista no lo cambian por nada. Y yo pensé, y los convencí al final porque también era fácil, los convencí y dije, mira, vamos a trasladar lo que hacemos en digital a una revista con color, con buenas fotografías, con imágenes seductoras y con historia. Porque la revista de Palabra de Fútbol, la del año pasado de marzo, la coges, la abres y lees lo que hay y te sirve. Es decir, no caduca. ¿Por qué no caduca? Porque es la historia que te voy a decir yo. Esta es la historia de dos jugadores de Jaén, de Iván y de Aguado, que en ese momento jugaban en el Valladolid juntos, ascendieron, y en esa revista está la historia de los dos, no el ascenso del Valladolid, que tangencialmente entra, pero está los viajes de Iván, que jugó en Inglaterra, que tuvo de entrenador a Caranca, y Aguado, que empezó, que fue creciendo en el Real Jaén y tal, y que acabó jugando en la élite a través de un esfuerzo terrible y con los consejos de su hermano, que es preparador físico. Una historia que al final le sirve al niño que la lee. ¿Por qué? Porque casi todas esas historias son de superación de obstáculos, de convencimiento personal. De inspiración. De inspiración. Es decir, yo soy un niño que está jugando ahora en un equipo y que juego menos que el utillero. Pero resulta que yo veo en Palabra de Fútbol un vídeo en el que Miguel Ángel, el portero que ha muerto hace poco, contaba, dice, yo iba al entrenamiento durante años y el día que llegaba el partido salía a la alineación, banquillo, y yo lo pasaba fatal, me cabreaba, me ponía negro durante años. Dice, pero el lunes llegaba y entrenaba más, hasta que llegó el día en que el entrenador me pone y estuve años jugando. Esos pequeños detalles, que parece que son simples, que son anécdotas, que son... Pues un niño que no juega lo puede interpretar como ese es el camino. Claro. Ante la imposibilidad de jugar habitualmente, está la posibilidad que sí depende de mí de trabajar más cada día. Que juegue o no juegue depende del entrenador. Que entrene y me prepare más solo depende de mí. Con lo cual, todo eso se mezcló para decir, vamos a hacerlo. Y lo hicimos y vamos a sacar el número 13 ahora. Y que además es mi número de suerte, con lo cual va a ser un buen número. Seguramente que sí. Y bueno, y ahí tendremos a Fernando Campos, que Fernando Campos es un personaje al que cuando habla de otras cosas también, pero cuando habla de fútbol hay que escucharlo. Y tendremos una playa de jóvenes deportistas de Jaén, porque esta revista, en contra de la anterior, porque vamos cambiando, es muy de Jaén. Y entonces veremos a Laura Jiménez, que es jugadora de rugby, a Sheila Prados, que es atleta, en fin. Eso no dejan de ser historias. Historias que cuando caen en la mano de un niño le sirven. Totalmente. Te iba a decir que no es como algo... No son historias generales de ascenso del Valladolid, o son como pequeñas historias de personas que han superado pues, esos obstáculos, esos inicios duros que tienen a lo mejor pues, iniciar en una carrera de fútbol. Y claro, pues estas dos personas que son de Jaén y han llegado a la élite, pues cualquier chaval de Jaén que diga, pues quiero iniciarme en el mundo del fútbol, que no se sienta como retraído, por así decirlo, menospreciado por ser un futbolista de una ciudad pequeña. Uh-huh. Que se puede llegar a la élite naciendo en Jaén. Hombre, perfectamente. Con muchísimos ejemplos. O sea, que aquí no podemos. Ahora mismo en fútbol sala somos una potencia. Totalmente. A partir de una condición que es la modestia y la humildad, porque la realidad es la que es. Sin embargo, ahí se demuestra que con una base medianamente sólida y con talento se puede alcanzar. O sea que Jaén tiene proyecciones colectivas e individuales de muchísimo valor. O sea que no tenemos que... Es simplemente esfuerzo,
confianza en las propias posibilidades, y luego la suerte en sus dos versiones, la buena y la mala, porque todo lo que hagamos depende al final de algo que no controlamos, y una cosa finalmente que no controlamos es la suerte, llegar en un momento a un sitio y dar, o llegar en un momento a un sitio y no dar. Entonces, pero hay que estar fundamentalmente preparado, dispuesto y con las tareas hechas. Tú lo has dicho, la suerte, esa mezcla de talento y oportunidad. Está claro, está claro. Totalmente. Tú puedes estar preparado y estar mentalizado, vas a jugar una final, y en el calentamiento te rompes. Y ahora, ¿eso quién lo arregla? Claro. Eso solo lo arregla una mente bien preparada. Porque hay gente, o el que se rompe 2 veces seguidas el cruzado, has terminado, y él es el primero que dice, no, ya me estoy preparando. Entonces, volvemos otra vez a lo otro. A la salud mental. A la salud mental, a la fuerza mental, al decir, no, lo que puedo hacer es trabajar para recuperarme. Ahí está el infortunio que me persigue. Bueno, yo voy a correr más a base de trabajar más. Y para eso hay que tener una fuerza mental tremenda. Que en estos días y en esta sociedad, en esta actualidad que tenemos hoy en día, es muy difícil, porque una situación que tenemos de salud mental en España, bueno, por lo menos en España, que cada vez tenemos más suicidios, cada vez tenemos más comparaciones, más envidia. También las redes sociales creo que hacen mucho daño en este sentido. Todo lo que... A ver, las redes sociales, claro que hacen mucho daño. Depende, es como un coche. El coche, si lo lleva una persona normal, que conoce el reglamento de tráfico, que conoce lo que lleva entre las manos, su potencial y su peligrosidad, pues, salvo en eso que hablábamos antes de la suerte, la buena y la mala, normalmente no pasa nada. Pero si enfrente se encuentra con uno que le anda un cochazo y que está más emocionado por la velocidad que por la conducción, que está más emocionado por la apariencia de piloto de Fórmula 1 que por el placer de conducir un coche, pasear y aprovechar el viaje. Y disfrutar del momento. Exactamente. Entonces se cruzan el loco y el tonto, y normalmente se salva el tonto y muere el loco. Perdona, se salva el tonto y muere se cruzan el tonto y el cuerdo. Y normalmente el que lleva la peor parte es el cuerdo. Y el tonto que está loco, pues sale medio tal, pero sale. Eso, cada vez que ocurre un accidente, me viene a la cabeza uno que yo viví y yo decía, bueno, ¿cómo puede ser que este tío, que observa las reglas del tráfico, que es un cuidadoso de su coche, haya tenido un pelotazo con otro, que venía loco hasta arriba de todo, y el que lleva la peor parte es el que iba por su sitio y bien? Por eso digo que la suerte, la mala suerte, pero normalmente las redes sociales es igual. Sí, totalmente. Mira, lo que vosotros estáis haciendo. Me parece una cosa interesante, porque el que no conozca palabra de fútbol, o le pueda resultar interesante lo que yo pueda decir más o menos, u otra persona que traigáis, que hayáis traído, pues mira, se está enterando. Y se está enterando porque estáis manejando esto como un canal de comunicación que aporta, que suma. Te puede gustar, no me gusta, es que es de deporte, no me gusta, no lo pongo, ya está. Me gusta, lo escucho. Ahora, hay gente desbocada, absolutamente desbocada, que utiliza las redes para hacer públicamente y casi siempre desde el anonimato lo que no tiene valor hacer o a decir, poniendo su cara y su nombre. Porque o no tiene formación o simplemente no tiene valor, aunque tenga formación, para decir determinado tipo de cosas. Sin embargo, las redes son muy buenas. Son buenas. Si las sabes usar bien. Claro, por ejemplo, hace como un año o así, o no sé si un año, 8 meses, yo descubrí una aplicación del Museo del Prado y salen especialistas explicando cuadros. Yo no soy un entendido, yo no entiendo de pintura ni no sé. Es más, creo que me gusta más la escultura, soy más primitivo, me gusta la forma así, no sé, no lo sé. Pero yo estoy aprendiendo mucho de los cuadros del Museo del Prado y de hecho, antes iba muy poco y ahora cada vez, aunque tenga media hora, me meto y voy a ver en directo el cuadro ese que me ha explicado una señora que es especialista en Caravaggio o en lo que sea. Entonces, eso me ha movido a mí y es una forma positiva de influencia de la red social. Pero claro, como todo en la vida, es muy difícil ponerle puerta al campo y eso es un campo ahora mismo, no se puede poner puerta. Para usarla tanto para cosas buenas como para cosas que no hagan el bien. Claro, es un arma de doble filo al final. Totalmente, diría eso. Sí.
Te iba a preguntar, porque bueno, yo sí lo sé, Willy no conocía mucho la revista. Los premios de Palabra de Fútbol puede ser uno de los días más importantes de esta editorial. Públicamente sí. A nivel público es lo más importante que hacemos. Hacemos muchas cosas públicas porque estamos en institutos, estamos en colegios, en escuelas deportivas, y como nuestra filosofía es el deporte y los derechos humanos a través del deporte, lo que tratamos de proyectar en esas actividades es la importancia que tiene el deporte en la vida social, y un poco sobre todo a los críos les tratamos de trasladar la idea, cuando tienen 12 años, 11 años, 14 años, de que son privilegiados. De que niños, a 4 horas de avión, tenemos un vídeo que grabamos hace muchísimo tiempo, 2006 me parece, 2009 o por ahí, en Camerún, en Guinea Ecuatorial, en Argentina, y entonces les ponemos ese vídeo donde salen niños de su misma edad, sobre todo en Camerún o en Guinea Ecuatorial, y no tienen nada, no tienen un balón, o si lo tienen encuadrado, o no tienen bota y se ponen una bota así de grande que le ha dejado alguien o se han encontrado. Y entonces lo que tratamos de trasladar a los chavales en esas actividades que no son puramente deportivas es que deben tener conciencia de que nada les es dado por ellos mismos, sino que viene como consecuencia de un trabajo que han hecho sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, y que la sociedad es la que es hoy porque mucha gente se ha quedado por el camino y ha reventado para que ellos tengan los avances y las comodidades, porque ellos se levantan en invierno, se lo decimos así, se levantan en invierno y tienen agua caliente, vaso de leche, y si llueve lo llevan. Y en verano, aire acondicionado, piscina, flotador y a la playa. Totalmente. Casi todo. Luego hay gente que no puede ni eso, pero que los que disfrutan eso deben ser conscientes de que no es por ellos y de que ellos deben cuidar el vaso de leche, el coche en el que se montan. Luego van a la escuela y tienen un profesor para ellos solos, 25, 30, cuando no tienen hasta ordenador. Y a 4 horas de vuelo les ponemos el vídeo y decimos, mira, no van a la escuela, las niñas por supuesto, pero es que los críos a partir de los 9, 10 años tampoco. Y empiezan a buscarse la vida. Y luego sacamos a uno y yo me juego siempre con ellos algo. Digo, si yo saco a 2 y entre los 2 nos junto 7 marcas deportivas, pierdo. Sale uno, Nike, Reebok, no sé qué, Converse. Y luego el año que viene la cambian, porque ha pasado la moda. Todo eso, eso no es deporte, eso es claro. La filosofía de que hay que cuidar lo que tenemos y de que nada nos viene dado. Eso por un lado. Y luego, lo que me decías de la fiesta, claro, hay un día en el que nosotros juntamos a gente que tiene mucho que ver con Palabra de Fútbol, porque Palabra de Fútbol es un premio para deportistas de élite que han conseguido grandes cosas, para gente normal, porque nosotros no distinguimos entre ganadores y perdedores, no somos americanos en eso, no. Nosotros premiamos, por supuesto, al que gana, pero también las trayectorias. El insistir en un deporte y estar 40 años, un señor de 60 o de 70, haciendo su carrera, haciendo su maratón, haciendo su media maratón o su San Antón. Y a niños que llevan toda la vida en un deporte en el que no son élite, pero sí están ahí. Y chavales jóvenes, igual los premiamos. Hay un equilibrio entre esas dos cosas. Sí, como una diferencia grande, pero los juntamos a todos. Pero unen a todos. A todos. Esa disciplina, quizás también. O sea, un niño que está empezando a boxear, o una niña, o un niño que premiamos al club y suben los niños que todavía no han ganado nada. Totalmente. ¿Me entiendes? Pero están en ese proceso. Están en ese proceso y en ese sentido lo que queremos es que sean 2 premios, el que le damos y el hecho de que, por ejemplo, un chaval que juega fútbol o juega fútbol sala, pues se puede hacer una foto con su trofeo al lado de Dani Rodríguez, que en este momento pues, es el mejor entrenador que tenemos y de los mejores de la liga. Esa es un poco la filosofía. Quizás sirve también un poco de motivación para los más pequeños, ¿no? Hombre, ojalá. Si los pequeños dicen voy a esforzarme a ver si un día me premian en Palabra de Fútbol, eso ya querría decir que hemos conseguido algo. No sé si hemos alcanzado eso todavía, pero sí, totalmente. Esa es la idea. Poco a poco, sí. Bueno, ahora vamos a empezar con mi parte, Antonio, ¿vale? Y háblanos de tu etapa como director de Localia Televisión. O sea,
Cuéntanos la diferencia que hay de trabajar en televisión a la diferencia que hay de trabajar en radio. Ahí. A ver, yo me considero un profesional de la comunicación. Me defiendo en algunos idiomas de la comunicación, pero mi lenguaje materno, por decirlo de alguna manera, es la radio. Yo estaba en la radio y trabajaba ya en Ideal. En el diario Ideal hacía deporte. Después empecé a tocar otros mundos de la comunicación, pero a la televisión llegué cuando ya tenía una edad. De hecho, cuando me lo propusieron, me lo planteé, dije, y cuando acepté, porque el problema mío es que lo pienso, pero cuando lo estoy pensando ya sé que voy a decir que sí, porque lo que es nuevo, lo que es un reto y lo que supone un territorio desconocido me atrae tanto que aunque haga el simulacro de pensar al final digo que sí, y dije que sí. Entonces, cuando yo estaba ya en la tele, en Localia, estábamos empezando, yo me di cuenta que hasta ese momento, y tenía yo 50 y tantos años, tenía ya, o no tantos, 40 y tantos, y me di cuenta que yo hasta ese momento había mirado la televisión, pero no la había visto, porque es distinto, es diferente. La televisión para mí fue un mundo absolutamente nuevo que no llegué a conocer en profundidad en aquel momento. Después no he dejado de tener relación con la televisión y ya uno, por muy burro que sea, a fuerza de rozarse, acaba entendiendo o por lo menos captando algunas cosas que son fundamentales. En aquel tiempo no tuve mucho tiempo de meterme, mucha oportunidad, tuve oportunidad pero no tuve tiempo de meterme en lo que es la tele por dentro, porque mi trabajo era al fin y al cabo vender. Yo tenía que vender aquel producto que hacíamos. Afortunadamente era bueno porque tenía buenos profesionales, pero mi relación con ellos era puramente de consulta y no llegué a meterme. Al final hice un programa de televisión que salió muy bien, Palabra de Fútbol en la cadena nacional de Localia. Salió muy bien porque me llamaron para hacer un verano. Un verano eran 8 programas y al final hicimos 53. Uf. O sea que aquello siguió porque les gustó. Yo tampoco tenía una idea muy clara de lo que quería, y cuando uno no tiene las ideas muy claras de lo que quiere hacer, lo que debe hacer por principio es ser comedido, quedarse corto. Entonces yo en aquel programa lo que hice fue dejar que los entrevistados hicieran el programa. No se trata de, como el loco de la colina, grandes silencios, no, porque tenía 25 minutos y no podía dejar grandes silencios, pero sí trataba de que el entrevistado o la entrevistada se proyectaran y que yo fuera un mero conductor u orientador de temas, un poco lo que estáis haciendo vosotros. Sí. Y aquello salió bien y fue mi experiencia televisiva. Vale, y Antonio, continuando por esa línea, ¿qué se siente al estar entrevistando a personas como Joaquín, Álvaro Benito o Mateu Laoz? Son personas y además en todos los casos digamos que tengo una buena relación con ellos. Entonces lo que trato es de que cuenten lo que yo sé que al oyente o al espectador le puede gustar de cada uno de ellos. Yo recuerdo, tengo una anécdota muy buena con Joaquín y con Batista en Algeciras. Vi la foto el otro día de la entrevista. ¿Sí? Te la mandé, ¿no te acuerdas? Sí. Es verdad. Sí, bueno, pues estaba Joaquín, Batista y Juan Malillo. Juan Malillo nos contó, bueno, les contó a ellos, yo lo sabía, y les contó que él podía haber sido el entrenador del Barcelona cuando en las elecciones en las que ganó Laporta. Era Lluís Bassat y Laporta, y Bassat tenía de director deportivo a Guardiola y de entrenador a Lillo. Ganó Laporta y se llevó a Guardiola. Pero en aquella noche, Batista y Joaquín, en la cena, estábamos 4 o 5 personas. Y cuando llegaron los postres o el café, Lillo apartó todo y en la mesa empezó a explicarles a Joaquín y a Batista cómo
cómo hubiera jugado él en el Barcelona, si hubiera sido el entrenador, explicándole la función de cada línea, de cada jugador, el lateral, ¿no? Una charla táctica de allí. Y Joaquín se queda mirando y le dice: míster, yo me voy a retirar del fútbol. Luego no se retiró, se fue a la Fiorentina. Dice: yo me voy casi a retirar y a mí no me habían contado nunca esto. Esto es la primera vez que lo oigo. Y Batista decía: y yo. No sé, son cosas que te demuestran que los individuos, las personas, son eso, personas, y que en la medida en que se encuentren cómodas, relajadas, las entrevistas son muy fáciles, muy fáciles. En el caso de Mateu Laoz, facilísima, porque es un hombre que habla, que comunica bien y que además también sabía que el proceso de la entrevista iba a ser muy lógico y que yo ni iba a poner ni iba a quitar, iba a colocar sus mensajes. No sé, no hay... Yo creo que es como lo que has dicho al principio, cuando vas a entrevistar a alguien, si hay un tema polémico lo tienes que contar, ¿no? Sí, no, pero a ver, si el problema no es ese, el problema es que yo no le pongo intencionalidad, ni sesgo, ni orientación al tema. Yo le pregunto a Mateu por el conflicto arbitral, por el tema Negreira, le pregunto por todo, y él me contesta lo que considera. Si yo tengo alguna duda sobre la contestación, le repregunto, pero todo dentro de la normalidad. Él sabe que yo no voy a buscarle en un error, al contrario, yo quiero que esté relajado y me cuente lo que me quiere contar. Entonces, también es cierto que hay entrevistados que van a pecho descubierto y que no tienen nada que ocultar y que se manejan, y otros que andan con el temor de decir una cosa que no sea, que se pueda malinterpretar. Ese es el problema, pero por lo demás, todos estos entrevistados son normalísimos, además son buenas personas. Yo tengo pocos amigos que sean malas personas. Porque cuando los tengo, los recrimino, les doy y trato de... Cuando se van por el sitio que no es, no. Pero vamos, es cómodo trabajar con gente. Cuanto más nivel tiene la gente, más cómodo es trabajar con ellos. El problema es trabajar con alguien que cree que tiene nivel y no lo tiene. Me gustó mucho la que hiciste con Tomás Roncero, aquí en Jaén. Que era un tío, pero vamos, súper campechano. Yo me quedé flipando. Digo, pero este hombre sale en el Chiringuito y es su director de Diario A. ¿Sí? Y digo, madre mía, y qué tío más campechano. Y tío normal. Y cercano, y haciéndose fotos con la gente. Y ven para acá, venga, foto, no sé qué. Sí. Es una bellísima persona. Es del Madrid, pero yo lo he visto relacionarse magníficamente, comer con los del Barcelona, pero con gente también del Barcelona potente. Pero claro, hay un principio de respeto, un principio de... Tú sabes cuando alguien dice una barbaridad para ofenderte y quién la dice para jugar. ¿Me entiendes? Es como el gato que te está... Y sabes cuando el gato te quiere arañar y cuando el gato quiere jugar. Bueno, pues Tomás es una muy buena persona y aunque se madridice y se ponga tal, tú sabes que detrás de eso hay una buena persona y eso siempre te da tranquilidad. Es importante. Vale. Y Antonio, al trabajar rodeado de profesionales de la élite, me refiero a la élite del fútbol, ¿tú qué futbolista dirías que gana más en las distancias cortas? La verdad es que he entrevistado a muchos y en las distancias cortas, no sé, yo me quedo con Fernando Campos. He entrevistado a muchísimos futbolistas y la verdad es que el futbolista normalmente, si no te conoce mucho, siempre tiene una coraza. Luego hay otros que te conocen y entonces se esponjan, como yo digo, y hay una gozada porque te cuentan no cosas suyas, sino cosas del fútbol que son muy interesantes. Entonces, el que tiene una carrera larga, pues tiene más historias y tiene más anécdotas y tiene más espacios que son para la curiosidad maravillosos. Pero te digo lo de Fernando Campos porque hace unos días le he hecho una entrevista para Palabra de Fútbol que saldrá en el próximo número. Y Fernando ha sido un jugador del Jaén, del Córdoba, ha sido entrenador del Jaén, pero cuando habla de fútbol es de primerísimo nivel. Y luego, claro, como tenemos la condición de amigos, yo disfruto mucho en esa entrevista que con 2 cafés estuvimos desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, largas, y no parábamos de hablar de fútbol. Entonces, también es cierto, yo con el que más me divertió a otro nivel ha sido con Bilardo. Bilardo era entrenador de la selección argentina que ganó el Mundial con Argentina, fue el tutor de alguna forma, también lo fue Menotti, pero vamos, más Bilardo porque tuvo una relación con él muy estrecha en los momentos más complicados. Estuvo con Maradona en Sevilla. Entonces yo con Bilardo me llevaba muy bien porque lo rocé en Sevilla. Entonces cada vez que hablabas con Bilardo era un mundo. Te contaba una historia. Un día estábamos viajando en un avión a
a Coruña y iba con unos cascos puestos y me dice, Oliver, escuche esto, le escucho una canción de Julio Iglesias. Digo, hombre, tiene que ser de Julio Iglesias, no tiene de otra música. Dice, no, escuche. Me olvidé de vivir. Y a partir de ahí empezó a contarme, efectivamente, que él había circunscrito todo al mundo del fútbol, que la familia estaba casi en un segundo plano, que tal. Era un hombre que vivía el fútbol y después lo fui tratando de una forma más estrecha porque hacíamos un programa de radio juntos. Entonces fue una cosa muy... Eso sí fue especial. Eso pasa muchas veces, que a lo mejor las personas estas que están ya en la élite se olvidan de vivir, es verdad. Hay un momento en que... Viven como en una burbuja, ¿no? Lo que decíamos antes. Ellos y ellas enfocan la mirada en el objetivo y hay un momento que pueden llegar a desconectar. Sí. ¿Qué le ha pasado a Guardiola con su mujer? Yo no sigo la prensa del corazón, pero eso, como es Guardiola, ha trascendido. La mujer, por lo visto, ya hizo público el distanciamiento que tenían en el momento en que renovó con el City. ¿Por qué? Porque no es que, a lo mejor no es que no lo quisiera. El tema es que a lo mejor la mujer ya no estaba en condiciones de seguir asistiendo como mera espectadora a la evolución de la carrera de su pareja. Y entonces dijo, tú te has olvidado de vivir, pero yo no. Es un ejemplo que acaba de surgir y dicen que ha sido por eso. Totalmente. La gente ya cuando está en esos niveles, por así decirlo, pues claro, las demás personas pues como que pasan un segundo plano o pues eso, te olvidas de la gente que tienes alrededor y te quiere. No es que no quieras, es que no puedes. Es que no puedes si quieres cumplir ese objetivo, ¿me entiendes? Claro, y me gusta eso de... Con esa ambición. De vivir, porque lo refleja muy bien, ¿no? Al final. Quizá ellos no lo pasen bien tampoco cuando se ven en estas situaciones. Sí, pero el que recibe la recompensa o tiene la idea por la que lucha, sufre menos. Sufre menos, obviamente, seguro. Si un entrenador, un futbolista o un atleta está trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche de una forma o de otra, porque sabe que tiene la Olimpiada ahí y se pasa 4 años así, la persona que tiene al lado o lo tiene que querer mucho, o lo tiene que entender mucho, o está completamente concienciada de quién tiene al lado, o al final flaquea. ¿Por qué? Porque aunque lo quiera, dice, bueno, es que hay gente que lo hace, gente que no, hay gente que nos enteramos que tiene problemas y no sabemos por qué, y a lo mejor vienen de ahí, de la absoluta entrega a un objetivo que te aísla, aunque no lo quieras, de todo lo demás. Totalmente. Tiene que ser complicada una situación de esta, ¿eh? Muy, muy complicada. Y Antonio, ¿se siente una gran presión al tener que estar en todo este tipo de trabajo, en plan en estos proyectos, en esta entrevista que tú haces? No. A ver, la presión lógica de querer hacerlo bien. Es decir, cada proyecto, cada actividad, cada evento, cada texto que escribe o cada cosa que cuenta está marcada por una cosa, por la responsabilidad de guardar la imagen que tú has creado durante mucho tiempo, que es simplemente de respeto a la profesión. Entonces, es esa la presión, pero eso a los que estamos en esto nos gusta, a mí me gusta. Yo no sabría hacer otra cosa, o sí, porque cuando fui a la mili hice muchas cosas que yo no sabía que sabía hacer, pero bueno, no quiero volver. El tema es que a mí me gusta, y como me gusta, esa presión no me agobia, me incentiva. Y afortunadamente siempre estoy rodeado de gente que trabaja bien, que son de mi confianza, y cuando no alcanzo con gente, pues tengo quien me ayuda. Por ejemplo, César, cuando no alcanzo algunas cosas, él me ayuda. Entonces tengo la suerte de momentos puntuales, cuando la estructura de Madrid o de Jaén o de donde sea no me alcanza, siempre tengo colaboraciones importantes. Y a mí eso me relaja mucho, porque en lo que yo estoy centrado es digamos, un poco en el núcleo de la operación. Lo demás, creo que como me gusta delegar muchísimo, a veces me decían que era un descuidado. No. Una cosa es descuidado y otra cosa es delegar. Y una vez que delego y doy la confianza, no es que me olvide, pero no me entrometo, no me inmiscuyo. Porque me decían en Localia, que antes me habéis preguntado y me he ido. Yo veía los informativos de Localia cuando salían. Yo sabía que tenía gente responsable haciéndolo. La escaleta, había días que la veía y días que no la veía, y era el jefe, y era el director. Pero una vez que yo le entrego la llave de la responsabilidad de un programa a una persona, la tiene con todas las consecuencias. Y había días que yo veía el informativo y no me gustaba. Yo lo hubiera enfocado de otra manera, pero si tú quieres ser consecuente, una vez que otorgas una responsabilidad, la has dado.
y puedes comentarlo, como lo comentaba a veces, ¿no? Les echaba la bronca en plan, decir, hoy me la has colado, tal, igual. Pero a mí me daba igual. Yo sabía que el cómputo general de la operación era positivo. Totalmente. Y así fue. O sea, nosotros, Localia cerró a nivel nacional, pero informativamente hablando, en contenido, nosotros éramos muy buenos. No yo, el equipo. Buenísimo. Y yo estaba absolutamente convencido de que hacían lo que tenían que hacer y que luego venían y me lo comentaban. De hecho, la primera emisión, sí, yo no estaba. Me llamó por teléfono el realizador y me dijo, Antonio, ¿estamos? ¿Salimos? Digo, pero es que yo estoy... que la tenemos. Digo, pues tírala. Y yo no vi la primera, que normalmente todo el mundo está esperando la primera emisión. Yo no estaba. Pero estaba tan convencido de que aquello era como tenía que ser, que luego bajé y la vi. Y ya está. No me resulta complicado. Eso bueno, claro, cuando estás rodeado también de gente que le gusta su trabajo y que hace bien las cosas, al final pues la presión es mucho menos, o ese agobio, ese estrés por el negocio. Hay gente que no descansa pensando que le están haciendo algo mal o por detrás. No sirve de nada. Sirve de nada. Si tienes confianza en alguien, la tienes. Y si luego la quiebran, te darás cuenta cuando la quiebren, pero eso es inevitable. Lo primero que tienes que hacer es rodearte de gente buena, profesionalmente hablando, pero sobre todo de buenas personas. Porque al profesional que empieza y que no sabe muy bien, lo puedes enseñar o le puedes dar experiencia con el tiempo. A la buena persona, a la mala persona, si es mala persona, es mala persona. Y eso se entrena poco. Tiene mala levadura. Entonces, yo cuando hago equipo siempre procuro fichar a buenas personas con un potencial de crecimiento importante. Son buenas personas que en todo eso siempre te sale uno o dos que tienen trabas, que te la lían. Claro. Bueno, pero es que eso es inevitable. Eso es inevitable. Y yo he tenido mucha suerte en eso. En los equipos he tenido suerte. Pues sí. Bueno, seguimos con Antonio Oliver. Vamos a realizar ahora las preguntas de opinión. Puedes responderlas como quieras, te puedes mojar más, te puedes mojar menos. Te quería preguntar la primera pregunta. ¿Qué opinas del intruismo laboral? Por ejemplo, de aquellos youtubers que, entre comillas, no entienden de fútbol, comentan partidos o de repente empiezan a narrar un videojuego como puede ser el FC25. Ya todo el mundo puede saber quién es. Que yo no me meto con esta gente porque, al igual que estoy hablando de estas personas, nosotros no somos periodistas y estamos haciendo aquí una entrevista. O sea, te quiero decir, nosotros lo hacemos desde la mera humildad y desde un punto de vista que no queremos quitarle el trabajo a esos profesionales que se dedican a y sobre esto. Sobre todo desde el respeto a la profesión. O sea, claro. Pero tú dices, lo de los influencers y los youtubers, yo no conozco a casi nadie. No conozco a casi nadie. Primero, porque me estoy incorporando poco a poco a ese mundo, que sí, yo conozco a compañeros míos que se han hecho youtubers, entonces a mí eso sí me mueve a la curiosidad. ¿Por qué? Porque entiendo que ellos ya tienen una base, que es de la que venimos, y que ellos han avanzado un paso más y se han incorporado a la nueva ola, que es otro medio, otra forma de comunicación. Pero a mí no me preocupa. Lo del intrusismo laboral no me preocupa. Me preocupa más la masa acrítica, esa masa que no sabe distinguir entre el trigo y la paja, que recibe la información, que para mí es el principio. Y por eso siempre digo que la sociedad tiene que basarse en una educación que permita a las personas ser libres, es decir, saber analizar lo que le llega, saber escrutar todo lo que le quieren meter para saber, conocer dónde está el trigo y dónde está la paja. Ese sería el principio. Hay mucha gente que se queja de que hay telebasura, de que... Mire usted... Pues no lo vea. No lo vea. O sea, yo ha habido programas de telebasura que no veo, pero que sí me he ocupado de ver lo suficiente para que cuando me pregunten, poder hablar. Entonces, a mí eso no me preocupa. No me preocupa que haya un chaval que se abra su medio y quiera... Bueno, pues ya está. Lo único quizá es que... Porque el periodismo es una profesión que no está regulada. Hay gente que va a la facultad o gente como yo que no va a la facultad. Entonces, bueno, hacemos nuestro trabajo cada uno y no hay problema. Entonces, el problema está en que yendo a la facultad o sin ir a la facultad no respetes la profesión. La profesión tiene que respetarla como principio. ¿Cómo respetas tu profesión? Formándote. Tú puedes estar 10 años en una facultad y salir sin formación adecuada para hacer un proyecto, para trabajar en un medio. Y eso doy fe que lo he visto. Y tú
puede ser alguien que quiera hacer información porque te gusta, porque tal, y que no sirva porque no vale. Pero también puede ser que te formes, que tengas una cultura suficiente para poder abordar temas con criterio, con seriedad, con equilibrio y con independencia y trasladarlo a base de conocer el lenguaje, que es importantísimo, a base de tener natural o entrenadamente una capacidad de comunicar. O sea, tú puedes entrenar la capacidad de comunicar. Yo conozco amigos, compañeros, que veían un micrófono y es como cuando algunos veían una jeringa, se mareaban, no podían y eran muy buenos. Y tuvieron que atravesar un proceso de relajación, de familiaridad y de estar a gusto con el micrófono, sin confundirlo con una ametralladora. Y en el momento en que consiguieron eso, como era gente muy preparada, con una cultura vastísima y con un respeto por la profesión que les hacía estudiarla cada día y mejorarla cada día, pues son unos fenómenos. Hoy día son unos fenómenos. Y no digo nombres porque no quiero descubrir los problemas que tuvieron al principio, ¿me entiendes? Pero son muy buenos. Entonces, lo único que hay que hacer es respetar lo que estás haciendo, formarte, conocer las normas de lo que estás haciendo, conocer las herramientas con las que trabajas y saber que depende de llegar a una gente que a partir de que tú les dejas el mensaje, lo pueden entender, no lo pueden entender, les puede gustar, no les puede gustar, pero tú tienes que dárselo en condiciones de que cualquiera medianamente preparado lo pueda entender. Luego ya que le guste o no. Es muy importante. Lo demás, todo relativo. A mí no me da miedo la competencia ni de un youtuber, porque yo hago lo que tengo que hacer. También se quejan mucho de compañeros míos como Tomás Roncero o como otros que dicen que hacen espectáculos. Claro que hacen espectáculos. Después de haber hecho muy buen periodismo durante toda su vida. Y si a altura de la carrera Roncero quiere hacer espectáculo y quiere no guardarse su madridismo como se lo ha guardado muchas veces y soltarlo, pues me parece muy bien. Pero a Tomás lo lleves donde lo lleves, lo dejas caer y Tomás es un periodista de los pies a la cabeza. Por ejemplo, es un ejemplo. Vale. Y se trata de eso, simplemente. Y luego el problema fundamental es que la gente, que la masa, que el oyente, el espectador, tenga la capacidad de formarse criterios de forma independiente y de forma razonable. No puede. Yo prefiero un espectador, un oyente que critique mi mensaje, que critique y que analice lo que yo estoy diciendo, a un señor o una señora que le suelto el rollo y se va por la calle y se encuentra el primero y se lo suelta, sin discernir, sin pensar, sin haberse parado a interpretar lo que yo he dicho, si puede ser bueno, puede ser malo, si lleva razón no la llevo. Simplemente se van a la calle con algo que contar y que lo cuentan y ya está. Claro, totalmente. A mí eso no me preocupa. ¿Considera a estas personas competencia? No, yo no me parece. O sea, yo oigo, veo algunas cosas y digo... ¿Están dentro del mercado? Están, claro, pues tienen su mercado. Tiene un montón de gente que ni entiende, ni sabe, ni nada. Y entonces, si le dice una barbaridad, o le dice... Si hubiera... No, cuanto... Como os he comentado antes lo que lo escuché el otro día. Contra más haya de los buenos, mejor. Y tenía un pedazo de micrófono así de grande. Bueno, pues ya está. A mí no me preocupa. La falta de comunicación. A mí no me preocupa eso. Lo que me preocupa es que el que lo reciba lo entienda como normal. No, eso es la libertad de expresión. ¿Me entiendes? Eso no está hablando bien directamente. No está hablando bien. Y claro, hay otra cosa que como no es... Otra cosa que te trabe. Sí, bueno, eso es distinto. Que te trabe, te equivoques, bueno, eso no. Pero como el lenguaje no es algo tangible, que toques, que te lo metas aquí, lo lleves allí, parece que no existe. Pero es que el lenguaje es el motor también de todo. El lenguaje también es filosofía. Y el lenguaje o lo cuidas, o lo maltratas, o lo destruyes, o lo cuidas, lo enriqueces y le sacas brillo. Una cosa o la otra. A mí no me preocupa que el micrófono lo tenga cualquiera. Lo que sí me preocupa es que el receptor de ese mensaje no sepa discriminar. Eso es lo que me preocupa. Totalmente. Y ese es un problema más grave. Sí. Dijo Adrià Solà, que es un emprendedor que
lleva un canal de YouTube que es muy interesante porque es de desarrollo personal, de emprendimiento. Sí. Dijo que el arma más poderosa que tiene el ser humano era la comunicación. Y tanto. Y no hay nada que ver el tiempo en el que estamos. Porque la comunicación es un poder. En tanto que sepas a quién dirigirte y cómo introducir en ese segmento la idea que tengas. Es decir, y vuelvo a lo de antes, tú comunicas bien. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora voy a hacer, como yo sé que hay una masa, como decía antes, acrítica, que no puede, que recibe, que consume y que no piensa, entonces tú le sueltas ahí lo que sea. Y en lugar de decir, vamos a abrir el paquete a ver lo que es, y vamos a... No, porque o no lo abre, o cuando lo abre, ve cosas raras y dice, que sí, que ha dicho que Pepe te llama. Pues Pepe te llama. Ese es el peligro. Y la comunicación es fundamental. Entonces, pero no vale de nada ni una buena idea, ni una buena comunicación, ni una buena intención, si al final no tienes a alguien que te entienda. Y el problema de que el espectador, el oyente, el que escucha, muchas veces no te entiende, pero le da igual. Porque si le caes bien, porque si tal, porque si le suena la música, le da igual la letra, y al final empieza a manejar un lenguaje y una idea y una que en el fondo rasca y resulta que es mentira. Pero como no analizan, totalmente cuela. Y ahora te quiero preguntar por tu profesión ya de una manera más... Esta pregunta es complicada, ya te mojas tú lo que tú quieras. Es si llueve las palmaditas a la espalda por los compañeros, por ese rollo, o vuelan los puñales también por otra parte del sector de tu trabajo. A ver, ¿Cómo lleváis entre vosotros? ¿Qué tipo de gente te encuentras dentro? Si hay gente falsa, si hay gente que te apoya, si hay gente que crees que te apoya y luego no te apoya. ¿Entiendes la frase? Totalmente. Pero eso, tira por donde tú quieras. Pero eso, como decía Jesulín, eso es como el toro. Pues yo digo, eso es como el vestuario. El vestuario y de todo. Yo digo que el fútbol es la vida a escala. Bueno, pues el periodismo es la vida a escala. Y ahí está el bueno, el malo, el tonto, el listo, el oportunista, el habilidoso, el que trabaja mucho y no se nota, el que no hace casi nada y parece que lo hace todo. Periodismo es igual, es la vida. Entonces te encuentras con buenas personas, con malas personas. Y yo en mi vida me he encontrado de todo. De todo. Me he encontrado de todo. Bien es cierto que como tampoco he sido Maradona, pues tampoco he sido objeto de seguimiento durísimo, pero los he tenido. Y me consta, además me consta, que me he tenido que sentar a cenar o a hacer un programa con gente que yo sé que ha propagado bulos y ha dicho cosas que yo nunca he dicho, que jamás han salido por mi boca, pero ha habido gente que, como sabe que yo no soy beligerante y que ante un conflicto, a mí me gustaría enfadarme más, pero yo me enfado una vez cada 3 años, más o menos. Me gustaría enfadarme más a menudo y ser más intenso en los enfados, pero no puedo, no me sale. A mí, en una entrevista fuerte, discutiendo con una persona, con un entrevistado, aunque yo gane, porque llevo la razón, gane en el sentido de decir, oye, que yo te he demostrado que tú tal, y le demuestro y yo de alguna forma quedo como un periodista, que me ha pasado, cuando me levanto, tengo una sensación de tristeza. Vamos, si encima me revuelcan, imagínate. Pero si soy yo el que pone las cosas en su sitio y dice las cosas como son y demuestro que llevo razón y todo el mundo me viene, esto es fenomenal, vaya, la que le has dado. A mí me invade siempre una profundísima tristeza. Yo no valgo para eso. O sea, no digo que me gustaría perder más que ganar, no. Pero que en el enfrentamiento y en la colisión yo no estoy feliz, nunca. Salga bien o salga mal, nunca. Entonces, eso me libera de muchos encontronazos y también porque yo relativizo mucho la importancia que tiene determinado tipo de cosas. A mí me gusta mi profesión, hago lo que me gusta, estoy haciendo hasta donde creo que debo hacer y no voy a hacer nada que no me guste ni por un ápice más de dinero ni por un ápice más de popularidad o de conocimiento. No, porque sé que al final me va a doler el estómago, la cabeza y entonces ya no tiene sentido. O sea que a ver de eso, ahí. Y decepciones muy gordas. Con gente a la que has apoyado, con gente a la que... Y te has llevado decepciones muy gordas.
Y a lo mejor de gente también que no te esperaba o... Por supuesto. De gente con la que no has tenido prevención ninguna, lo que decía antes, ¿no? Que yo cuando doy la confianza la doy. Pero luego, incluso en lugar de venirte con el tema, oye, mira, ¿qué pasa esto? No, directamente te forman el lío y esa es un poco la tristeza. Pero no me preocupa porque yo sé dónde voy, dónde estoy, lo que quiero. Totalmente, eso es lo más importante. Lo demás no te debe que importar mucho. Tú no puedes cambiar lo que no puedes cambiar. Ni controlar lo que no puedes controlar. Ni controlar que digan o dejen de decir. Si luego viene alguien... Siempre lo van a hacer. Claro, si viene alguien y se pone delante de mí y me dice, yo, siéntate, te explico. No me pasa nada. Yo no soy una persona que guarde cosas. No. Claro, eso es importante también. Sobre todo lo que has dicho antes, que es interesante. Que no puedes controlar eso. No puedes controlar que hablen mal o que digan, o que se inventen cualquier cosa, o que... Eso es algo que pertenece a la voluntad de los otros. Yo sé lo que pertenece a mi voluntad. Y en el trabajo, como en la vida, procuro que a mi alrededor, hasta donde mi mano llegue, que haya pocos problemas. Sí, yo los puedo arreglar. Lo demás no me preocupa demasiado. Ni trascendente ni intrascendente. Nada. Ahí me responde si quieres. Sí. Hay periodistas famosos, por así decirlo, de la televisión, de programas. Te pongo un ejemplo, El Chiringuito, o cual sea. No hablo del Chiringuito, cual sea. A los que tú dirías, no le ofrezco mi trabajo, no me presento a un debate o a una entrevista, no me quiero acercar a esta persona porque es mala persona. ¿Hay gente que tú tengas ahora mismo en la cabeza que diga...? Tiene que ser porque sea mala persona, no porque no me guste lo que hace. O sea, a mí me llama... Claro, no hablamos de trabajo, hablamos de persona. A mí, si es una mala persona, prefiero en la medida que pueda, porque eso también es muy... No somos santos, ¿eh? Obviamente. Hay veces en que se contraponen la necesidad y la dignidad. Eso es terrible. Cuando un individuo lo pone entre llevar el dinero a su casa, mujer y 2 hijos, o tener que bajar un poco la cabeza y admitir indignidades, ¿qué hace? Eso no se juzga. Y yo he visto cosas y no se me ocurriría juzgarlas. ¿Por qué? Porque no. Porque no somos santos, ni somos héroes, ni somos nada. Pero, por ejemplo, porque yo me llame a alguien que me parece una mala persona, pero que me llama a su medio y me dice, oye, que... ¿Qué haces? ¿Caes? No, voy. A ver si me entiendes. Yo voy. Antonio, tu mejor momento como periodista. Es una sucesión de momentos. No sería capaz de decir uno, pero me hizo mucha ilusión la primera vez que me puse delante de un micrófono para narrar un partido. Era la consecución de un sueño. Vale, un sueño por cumplir. El de cada día. El seguir y que mañana sea un día parecido al de hoy, porque más allá es una tontería pensar. ¿Un referente periodístico? Mi tío, Lorenzo Molina. ¿Un hobby que pocos saben que tiene? Estar solo. Me gusta muchísimo estar solo. ¿Una película que hayas visto muchas veces? 2 veces o 3 al año. Casablanca. Tócala otra vez, San. Mítica. ¿Un rincón para perderse en Jaén? Cualquier lugar de la provincia o de la capital. El casco antiguo de la capital. La Sierra de Segura. ¿Un plan que no puedas rechazar nunca? Un vaso de vino bien conversado. ¿Qué prefieres? ¿El mundo de la radio o el mundo de la televisión? Conozco o me defiendo en varios lenguajes, pero mi lengua materna en la comunicación es la radio. ¿Real Jaén o Jaén Paraíso Interior? Jaén. ¿El mejor jugador de la historia del fútbol? Maradona. ¿Entrevistado que te haya gustado más en tu carrera periodística? Sería imposible. Pero humanamente Bilardo, que era un campeón del mundo, se ponía a mi altura, que era bajar mucho. ¿Y algún momento de Antonio de Tierra Trágame? Sí, en Mallorca, estadio del Mallorca, el antiguo. Antes de empezar un partido, tuve una punzada en la garganta que no me dejaba hablar. Pero solo estaba yo, no había nadie que lo pudiera hacer, y no sé de dónde ni cómo se produjo el milagro, que cuando me dieron paso, empecé a hablar y hablé. Señoras, señores,
Pregunta de cierre de nuevo milenio, siempre es la misma, también complicada. ¿Eres feliz? En términos absolutos no creo que nadie sea feliz. La felicidad es una concatenación de buenos momentos que siempre están trufados por situaciones desagradables o por preocupaciones que hacen que ser feliz en términos absolutos sea imposible. ¿Qué es para ti la felicidad? Decía una queridísima amiga mía que la felicidad es la ausencia de dolor. Y lleva razón. Creo que cuando estamos bien, qué a gusto estoy, es porque no tengo ningún dolor físico ni nada que me duela en otros niveles, en otros espacios, en otros planos. Ni mental, por ejemplo. Ni mental, por ejemplo. O sea, y eso no deja de ser, como he dicho antes, una situación transitoria. Hay un momento, a mí me da un poco de miedo, lo decía mi madre, cuando eres feliz por algo, cuando estás contento por algo, pleno por algo, si eres fatalista o eres pesimista, sabes que lo que va a venir a continuación o no es tan bueno o va a ser directamente malo. Entonces, yo lo que hago, y ya lo habéis podido deducir de toda la entrevista, es vivir al día, vivir el momento. Hay rachas muy malas que se prolongan en el tiempo y que solo terminan cuando mentalmente, cuando en nuestra actitud estamos en disposición de cambiarlas. Y el que no, o quien no tenga esa actitud, tiene más riesgo de quedarse en uno de esos momentos de duda, de dolor, de quebranto, y no alcanza el siguiente momento de felicidad. Por eso hay que aprovechar el momento y tener siempre la puerta abierta a una esperanza, a puede salir bien, a tengo que intentarlo. Lo que no puede pasar no pasa. Lo que es imposible que pasa, no pasa. Los milagros no existen. Existen momentos buenos, momentos malos, que se dan sin que los esperes. Entonces hay que aprovechar el momento. Vivir el momento, hacer en cada instante de dolor y de alegría también incluso un punto y aparte. Decir, vale, he disfrutado mucho, estoy disfrutando mucho, pero tengo que permanecer en alerta de vida. Es decir, seguir viviendo. Porque no puedes estancarte ni en lo bueno ni en lo malo. Fluir, pensar. Es decir, mientras viva, tengo que trabajarme la vida en cada momento. Hay mucha gente que me preguntaron, ¿qué es el tiempo? El tiempo no son ni los días, ni las horas, ni los años, ni los meses. Los momentos. Y las personas. Yo recuerdo años, no. Recuerdo personas, sí. Personas que me han marcado, personas que me han enseñado, personas que me han decepcionado. Entonces te das cuenta de que el tiempo pasa como vas cruzando un río y vas apoyándote en personas y vas apoyándote en gente que te ayuda, que te orienta, que confundiéndote o hiriéndote también te ayuda y te orienta. Y hay que obtener de todo, de la vida. Hay que extraer el zumo, que es lo que te permite seguir andando. No puedes colgarte ni un fracaso, ni un éxito, ni una alegría, ni una pena, porque ninguno de los dos son compañeros útiles de viaje. Al final siempre estamos solos. Hemos hablado que la felicidad son momentos puntuales. ¿Qué crees que da más la felicidad? ¿La tranquilidad o el placer? La tranquilidad. El placer, una explosión de, ¿cómo te diré?, de satisfacción, pero no es felicidad. Entonces podríamos hablar que el hedonismo no es la felicidad. Eso es placer, eso es placer. Y el placer para mí no es exactamente la felicidad. O sea, puedes estar viviendo un momento tremendo de placer, pero en el momento que eso se evapora y es placer, porque es efímero, cuando eso termina, no solo no eres feliz, no eres más feliz, sino que a lo mejor te sientes más desgraciado, porque después de los picos de arriba vienen los de abajo. Entonces, la felicidad es, mi forma de entenderla, yo la asocio más a la tranquilidad. Por eso decía antes que me gusta estar solo. Yo encuentro un placer especial en la soledad, rodeado de mis cosas, en un espacio donde yo estoy cómodo o en un espacio donde yo me siento libre para pensar sin que nada me estorbe, me perturbe, porque ese sonido, el sonido del silencio que decía Artemio Garfunkel
y Paul Simon. Los sonidos del silencio. El silencio en realidad no existe, porque siempre hay algo que lo rompe. Por ejemplo, nosotros creamos una sensación de silencio que es la ausencia de ruido, pero cuando pensamos en una palabra o pensamos en algo, eso lleva asociado un sonido que aunque queramos pararlo, nos suena. Pero bueno, eso ya es divagar mucho. Lo que quiero decir es que la soledad a mí me gratifica. Sí. Te cambio la pregunta. ¿Te sientes afortunado de lo que tienes? Totalmente. Porque en la vida no es lo que tenemos. No es lo que tenemos. O sea, que es lo que tenemos, no es lo que tuvimos, lo que podemos tener. Es como el tiempo y el aprovechamiento del tiempo. No es lo que hemos pasado ni lo que pasaremos, es lo que tenemos. Y muchas veces cuando miras, dices, tocas y dices... Y sobre todo si miras a tu alrededor. Están momentos buenísimos y momentos malísimos. Y siempre, eso sí, he sido el mismo. Es importante tener una ciudad interior, una estructura interior que te permita, en los tiempos buenos, no volverte loco. Y en los tiempos malos saber que hay algo a lo que te puedes agarrar, que eres tú mismo. No hay soluciones fuera de nosotros. Totalmente. No hay soluciones. Tú estás incómodo en Jaén y dices, no, me voy a Madrid a ver si lo paso mejor. No. La alegría o el quebranto van contigo. La felicidad, la pena, la frustración, el miedo, va contigo. Entonces lo que tienes que hacer es desencombrar, tener la casa limpia y vivir a gusto donde caigas. Donde estés. No hay otra. Totalmente. Bueno, pues Willy, hemos terminado el podcast con Antonio Oliver. Yo creo que hoy hemos aprendido muchas cosas. Muchísimo. Ya no solo de deporte, sino de pensamiento también, de modo de entender, pues en este caso, la felicidad. Y la verdad es que es una gran persona, eso no cabe duda. No cabe duda. Y es una persona que yo creo que a mucha gente le va a interesar este podcast, ya no solo por el tema del periodismo o su personalidad. Yo creo que a la gente le va a gustar sobre todo cómo habla. O sea, ya no es que digamos que sepa hablar porque es periodista, sino porque... El contenido del podcast y cómo no lo cuenta, ¿no? O sea, a mí me ha entrado dentro todo lo que has dicho. Es como... A mí me ha fascinado. Yo es que estaba hablando y yo es que lo estaba escuchando, estaba atento porque decía, joder. Total, digo, ya la siguiente pregunta no sé cuál es. Estoy aquí escuchando. Exactamente. Yo digo, espérate, ¿cuál es la siguiente pregunta? Porque estaba escuchando. Sí. Eso tiene que ver con dos cosas. Una, que me recibís con buena onda. Y dos, que sois muy jóvenes. Claro. Entonces, es verdad. Las cosas os impresionan más. Pero lo que yo estoy diciendo lo puede decir cualquiera. Y cualquiera que tenga mi experiencia, mi año, mi recorrido o parecido, simplemente el ejercicio de vivir te pone en condición de decir estas cosas, pero no he dicho nada demasiado profundo. A veces he podido divagar porque he querido hilar varias cosas y yo simplemente lo que pretendo al responderos es que vaya a entrar sin llamar a lo que yo soy. Y yo no tiene más importancia eso, la buena actitud con la que me habéis recibido y luego que soy muy viejo. No, hombre, tanto no. No te eches maña de lo que tienes. Nada, Antonio, quiero agradecerte que hayas venido, que apoyes Nuevo Milenio, porque la verdad es que empezar un proyecto de este calibre pues siempre es difícil, los inicios no son fáciles, muchos fallos, se harán las baterías, que se harán las cosas que no entran dentro de nuestro control. Y me da alegría que valores estar aquí y que valores el tiempo tuyo de estar aquí también, porque es un tiempo que es suyo. Y la verdad es que muy agradecido con que hayas venido, te damos las gracias desde Nuevo Milenio. Y espero que haya estado a gusto, por supuesto. Muy a gusto, me agradezco y os invito a que insistáis. Estáis haciendo una cosa bonita, muy profesional, muy cuidada y la conversación es una forma de enriquecerse. Así Totalmente. Que enriquecerse vosotros, me habéis enriquecido a mí porque me habéis hecho pensar en cosas que a lo mejor a diario no pienso y luego si alguien que de rebote nos escuche puede sacar alguna conclusión o algún apoyo para pensar o para actuar, mejor. Pues bueno, hasta aquí este podcast de hoy, un día más. Agradecer a todos que hayáis disfrutado de este programa y nos vemos la siguiente.